A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, financiero, tributario, laboral, pero como siempre la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender nuestro marco regulatorio vigente. Para Tributación de hoy siempre es un privilegio contar con la presencia del doctor Antonio Trujillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Pichinchi del Ecuador. Cuando la noticia lo amerita, cuando hay noticias importantes para el sector empresarial, tu presencia, Antonio, es de vital importancia en nuestro programa. Bienvenido, estimado Antonio. Qué gusto gracias. Que el día de hoy nos acompañes en una edición más de Tributación de hoy. Muchas gracias, Cristina. Un saludo a todos los televidentes, a todos los colegas que trabajan en el área financiera contable del Ecuador. Estimado Antonio, queremos comenzar hablando sobre el sector empresarial y su aplicación de las normas contables en el Ecuador. Nosotros sabemos que como empresas controladas por la Superintendencia de Compañías, tenemos la obligatoriedad de tener un lenguaje contable uniforme, un lenguaje contable que pueda ser comprendido en el Ecuador por los diferentes usuarios de la información financiera, pero también en el mundo entero. Nuestro país está bajo el lenguaje contable de las normas internacionales de información financiera llamadas NIFS. En nuestro país, cuando comenzamos con este proceso de tener una contabilidad bajo estándares internacionales que permitan la transparencia, la información confiable, estados financieros razonables, la Superintendencia de Compañías, en un acto resolutivo para sus controladas, estableció que la norma contable en el Ecuador son las NIFS. Cuéntanos, Antonio, sobre esta experiencia que hemos tenido en estos años en tener la contabilidad bajo este sistema contable y cómo se aplican las normas NIFS en el Ecuador o cómo se venía aplicando, porque tenemos un acto y un hecho muy importante que sucedió la semana pasada, el día viernes de la semana pasada, se publicó en el registro oficial número 39 la resolución 9 de la Super de Compañías sobre algo que podemos hacer dentro del lenguaje contable el sector empresarial. Bienvenido, Antonio. Sí, bueno, en el Ecuador, por resolución de la Superintendencia de Compañías, se establecieron dos grupos para aplicación de las normas internacionales de información financiera. Un grupo aplicaba las normas internacionales de información financiera completas y otro grupo las normas internacionales de información financiera para pymes. La Superintendencia de Compañías inicialmente estableció ciertos parámetros. Originalmente dijo que todos los que cotizan en bolsa, todas las compañías listadas, sucursales de compañías extranjeras, firmas de auditoría externa y quienes de alguna manera tenían más de 5 millones de dólares en activos, más de 5 millones de dólares en ingresos, 4 millones de dólares en activos y en promedio 200 trabajadores durante el año. Así es, esa es la clasificación. Tenían que aplicar NIF completas. Cuando tú hablas de NIFs completas, quiere decir la normativa principal, la normativa que tiene el marco regulatorio de las NIFs, de las normas internacionales de información financiera, más las normas internacionales de contabilidad. Una normativa, yo diría, bastante especializada. Sí, las NIF completas están fundamentalmente hechas para empresas muy grandes, para compañías que cotizan en bolsa, para los grandes grupos económicos que de alguna manera están emitiendo acciones, obligaciones en las diferentes bolsas de valores del mundo. Sin embargo, en nuestro país, estas normas completas también aplicaron a aquellas que no están en el grupo que evidentemente tú lo acabas de mencionar, sobre todo aquellas que superaban los montos establecidos como compañías pymes, de acuerdo a lo que se publicó por la Superintendencia de Compañías. La Superintendencia de Compañías publicó en el registro oficial 498 del 31 de diciembre del 2008, en la resolución número 20,
del 20 de noviembre del 2008, la resolución 010, en la que nos decía cuáles eran los parámetros para hacer pymes, y tú lo dijiste de manera muy acertada. Quienes no van a ser pyme, quienes tengan montos superiores a 4 millones de dólares en activos, registren ingresos o ventas anuales mayores a 5 millones de dólares, las que no van a ser pymes, y que tengan más de 200 empleados en promedio. Es decir, que no solamente las listadas, sino las compañías que tengan estos montos superiores, aplicamos y veníamos aplicando pues normalmente las normas completas. ¿Estas normas completas tienen complejidad? Sí, son normas que están hechas para empresas grandes y son normas que exigen demasiado detalle, sobre todo en la presentación, revelación, que no tiene mucho sentido para una compañía que no cotiza en bolsa. Claro, si yo voy a tomar una decisión sobre una inversión, entonces necesito mucha información para poder tomar una decisión si invierto en esa acción, en esa obligación o no. Las compañías que, a pesar de que cumplían esos parámetros, no eran de interés público, en el Ecuador estaban aplicando realmente el NIP completas. Pero ese es un gran número de empresas. Un gran número de empresas que realmente, a pesar de que no cotizaban en bolsa, no eran compañías listadas, no captaban recursos de terceros, estaban aplicando una norma hasta cierto punto con una complejidad mayor a la que realmente necesitaban. Cuando nosotros hablamos, en cambio, de las compañías que deben aplicar esta NIPS para pymes, que por regla general sería el grupo que no está dentro de los parámetros, es decir, quienes se consideren empresas pymes de acuerdo a esta disposición, esta resolución de la Super de Compañías, que obviamente esto le cubre al campo contable, porque tenemos otra definición de tamaño de empresa de acuerdo al Código Orgánico de la Producción, pero esta definición de quiénes son pymes o no son pymes, que se emitió el 31 de diciembre del 2008 por la Superintendencia de Compañías, estas normas pymes podemos hablar en un lenguaje sencillo para nuestros televidentes, ¿son más sencillas de aplicar? Bueno, la NIP para pymes realmente es una condensación de las NIP completas y también tienen una diferencia, que cambian más lentamente. Mientras las NIP completas se actualizan muy rápidamente y esas actualizaciones obedecen a los cambios que se producen a nivel de los mercados, de las compañías, de las transacciones. Y ahí tenemos cambios importantes. Cambian permanentemente y muy rápido, mientras que la NIP para pymes es una norma que cambia muy lentamente. Y la última versión, que es la que estamos aplicando, que es la versión 2015, seguramente recién cambiará en el 2021. Cuando tú me hablas de esta normativa para pymes, desde mi concepción como contadora que soy, como practicante de la profesión contable y de auditoría, pues la normativa de NIPS para pymes, para que nuestros televidentes nos entiendan, siempre se la ha visto como un marco contable más sencillo de aplicar. Como tú hablas y lo has dicho muy acertadamente, es un marco que no se ha venido actualizando, pero no quiere decir con eso de que no sea lo correcto para determinadas contabilidades, eso hay que aclarar. Sin embargo, no ha tenido estas actualizaciones importantísimas que ha tenido, por ejemplo, la norma de NIPS completas, por ejemplo, el tema de la norma de NIP por contratos, la NIP 15, que tenía que aplicarse a partir del 1 de enero del 2018, la norma de los instrumentos financieros, y ahora la norma de arrendamientos, que es la NIP 16, que se aplica a partir del 1 de enero del 2019. Sin embargo, obviamente, el trabajar con una NIPS para pymes también garantiza, y eso es lo importante que nos escuchen quienes no tengan una experiencia contable o el sector empresarial, que también esta norma de NIPS para pymes garantiza que los usuarios de nuestros estados financieros, que son los accionistas, que son los organismos de control, que son los bancos, van a tener una información de calidad. ¿Es así, Antonio? Sí, indudablemente. La NIP para pymes, primero para aclarar, si bien es una condensación de las NIP completas, que guarda ciertas diferencias con las NIP completas también, que son importantes en algunos temas, pero también es una norma que está hecha para empresas grandes. No es una norma realmente que se pueda decir que es para empresas pequeñitas. Sí, en otros países, y vale la pena aclarar, determinaron que compañías con montos menores, qué sé yo, a cierto valor de ingresos, sigan aplicando la contabilidad que tradicionalmente venían haciendo antes, de acuerdo a sus principios locales. Y solo las grandes empresas que no cotizan en bolsa y que pasan ciertos parámetros aplican pymes. Y las listadas, desde luego, ni completas. Y eso es importante que todo el mundo nos entienda, que cuando uno tiene una compañía, tiene una contabilidad bajo NIPS para pymes, estamos hablando que estamos bajo una norma internacional, una norma que va a permitir que nuestros estados financieros tengan lo que yo siempre digo: transparencia, claridad y razonabilidad.
que eso es lo que hoy por hoy necesita tener nuestra información financiera. Quiero también mirar algo que fue muy importante, que la Superintendencia de Compañías el día viernes 13 de septiembre emitió, pues se publicó en registro oficial número 39 del 13 de septiembre del 2019, algo que a mi criterio particular, yo lo quiero decir a mi criterio particular, sin representar a ningún gremio en particular o ningún sector empresarial, algo que para mí es muy, pero muy importante, y sobre todo, pues, quiero decir que mi criterio es que para mí está correcto lo que hizo la Superintendencia de Compañías, encabezado por su superintendente, el abogado Víctor Anchundia, y realmente es algo para mí positivo, en que se revisó la aplicación de las NIFs, se revisó nuevamente quiénes deberían aplicar NIFs completas y NIFs para pymes. Solamente quisiera que nos cuentes brevemente, porque esto es una noticia muy importante, Antonio, y realmente ese es el objetivo del día de hoy, haberte invitado, como yo siempre lo digo, a un representante tan importante para el sector contable como tú, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, pero sobre todo por tu experiencia, y yo lo puedo decir de la mano de que eres una de las personas con mayor conocimiento en normas internacionales de información financiera local y del exterior. ¿Qué pasó en esta resolución? ¿Cuál es la buena noticia que tenemos que darle al sector empresarial? Bueno, la buena noticia es que quien no está listado, si no es compañía adicionalmente de seguros o está en el área relacionada a los seguros, puede aplicar hoy la NIP para pymes. O sea, si yo venía aplicando NIP completas, me puedo bajar, aplicar la NIP para pymes, aplicando la sección 35 de la NIP para pymes, y puedo empezar a aplicar nuevamente esta norma y disminuir un poquito la complejidad que tendría mi contabilidad. Y más allá de decir disminuir la complejidad, adaptarnos a nuestra verdadera realidad de sector empresarial en el Ecuador. Esto es una buena noticia, sí, y quiero que el sector empresarial lo sepa. Una resolución importantísima de la Superintendencia de Compañía encabezada por el abogado Víctor Anchundia, muy interesante sobre todo, en que sepan de que si usted venía aplicando esta norma de NIFs completas, la normativa, yo diría un poco más especializada, si lo queremos llamar así, si no está dentro de las compañías listadas o compañías de seguros, pues usted va a poder, no sé si valdrá la pena decir bajar de categoría o cambio de categoría o cambio de cuerpo normativo. ¿Qué sería lo correcto decir? Bueno, lo que vamos a aplicar es igual, es una norma de transparencia, son las mismas NIFs, pero en una versión más simplificada, que sería la NIP para pymes en su versión actual. Eso no quiere decir que la NIP para pymes no vaya asimilando los conceptos que traen las NIP completas. Correcto. En el tiempo seguramente lo hará, pero por lo menos vamos a tener un alivio importante en disminuir la complejidad para estas empresas de gran tamaño, sí, que no cotizan en bolsa, sí, en cuanto a la preparación de su información financiera. Y vamos a tener, yo estoy convencida, una contabilidad totalmente apegada a lo que verdaderamente debo aplicar en cuanto a una norma contable. Tú dijiste algo que vale la pena recalcar, de que en otros países se tiene claramente definida, y parece que nos estamos alineando a otros países. En otros países tenías una NIPS completa para compañías listadas, para el sistema financiero, cotizaciones en bolsa, compañías de interés público, pero cuando ya hablamos de NIPS para pymes es el resto de empresas y empresas grandes, o sea, la gente tiene que saber, y también las autoridades de control, que no quiere decir que ahora vamos a tener una contabilidad informal, no, es una contabilidad muy técnica, pero con la norma correcta, con la norma adecuada, es decir, que el Ecuador está alineado a los estándares internacionales. Sí, está alineado a lo que propone la Fundación NIP desde el punto de vista de quién debería aplicar esta norma simplificada que se conoce como NIP para pymes. Perfecto. Yo quisiera que de alguna manera también, ¿qué pasa, Antonio, si los profesionales, la gente que nos está escuchando, los empresarios, a dónde podemos acudir para saber cómo cambiarnos de norma contable? Eso es un tema muy importante, porque el bajarnos de norma implica un proceso de conversión. Perfecto. Que quiere decir que cuando yo converjo a una norma, debo hacer ajustes a la información financiera previamente emitida. O sea, tengo que hacer una reexpresión del balance previamente emitido para que pueda ser comparativo bajo el nuevo estándar con la norma internacional nueva que vamos a aplicar. Y claro, en ese sentido sí hay ciertas diferencias que ya se fueron marcando en el tiempo entre los que aplicaban NIP para pymes y los que venían aplicando NIP completas. Por ejemplo, en los cálculos actuariales, quienes aplicaban NIP completas utilizaban la tasa americana
para poder hacer sus proyecciones actuariales, mientras que quienes aplicaban la NIP para pymes estaban utilizando una tasa local. Y también eso implica que si yo decido bajarme a pymes, tengo que hacer una reexpresión, por ejemplo, de ese aspecto. Quiere decir que el cambio de norma contable tiene que ser un cambio de acuerdo a lo que te pide la normativa, correcto, un cambio a la sección técnico, 35. porque tú acabas de decir algo que se debe tomar muy en cuenta. Los estados financieros tienen que ser comparativos y yo tengo que comparar en un mismo lenguaje contable, independientemente que las dos sean NIPS, pero la una es una norma para pymes, la otra es una norma completa o una norma full, pero tengo que realizar un proceso de convergencia. Correcto, siempre tengo que ajustar las diferencias que existen entre la una norma o la otra. La idea es que los estados financieros al final del año, bajo NIP para pymes, sean comparables, ¿sí?, con el año precedente. Y es por eso que tenemos que hacer ajustes de convergencia, hacer una reexpresión del estado financiero para que exista esta comparabilidad. Me supongo, y estoy totalmente, creo, en lo correcto, que tu gremio, el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, será el soporte adecuado para que este proceso de convergencia se dé de la mejor manera posible para nuestra profesión contable, pero sobre todo también para nuestro sector empresarial. Sí, vamos a elaborar talleres justamente que nos permitan aplicar la sección 35 de la NIP para pymes, esto es, cuando decidamos bajar de la aplicación de NIP completas a la NIP para pymes, que es la norma, yo diría, para todas las empresas que no son de interés público. Sí, te comento que es algo que yo siempre he venido pensando, o sea, esta resolución tenía que haber salido en algún momento del tiempo y ya salió. Esta es una resolución que va acorde a nuestra realidad ecuatoriana, es una realidad en que nuestras empresas, si bien son empresas importantes, empresas grandes, pero nuestra contabilidad es una contabilidad sencilla en el Ecuador. Sí. Una contabilidad que con una norma para pymes, salvo las excepciones que tengan que ir a norma completa, norma full, va a permitir los mismos objetivos que en inicio se planteó nuestro organismo de control, que los estados financieros estén en estándares internacionales, que nuestros estados financieros sean transparentes, sean claros, sean comparativos, sean adecuados. Esa es una noticia muy importante y por eso quisimos hacer rápidamente un programa para que el sector empresarial se entere, para que los contadores del país se enteren, para que los usuarios de estados financieros se enteren que hoy tenemos esta posibilidad de nuestros estados financieros cambiar de normativa contable con todo lo que tú dices, un proceso de conversión adecuado, técnico, y que al fin de año tengas los resultados que definitivamente todos los interesados deseamos. También nos pones a consideración que el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador va a generar toda la capacitación y el soporte necesario para que sus agremiados puedan de alguna manera estar enterados. Me supongo que ustedes van a necesitar algún tipo de charla masiva informando sobre el tema. De manera general, pues lógicamente serán luego los cursos para hacer este tema de transición, que valdría la pena que la gente esté pendiente de eso, ¿no? Sí, es muy importante que el cambio se lo dé de forma técnica, tal cual como establece la normativa contable internacional. No es cuestión de decir, yo venía aplicando NIP full, ahora voy a aplicar NIP para pymes y de aquí en adelante aplico NIP para pymes y no ha pasado nada. No, hay que ajustar las diferencias que se puedan dar o que puedan haber existido entre estas dos normas para tener información financiera que sea razonable y transparente. Hablemos algo entrando un poquito y queriendo hacer una explicación de cómo funciona una NIPS para pymes en una determinada cuenta contable de nuestro balance. ¿Qué te parece, Antonio? Para que la gente nos entienda cómo se aplica una norma NIPS para pymes en una cuenta contable de importancia en nuestro balance. ¿Cómo se aplica la NIPS para pymes en instrumentos financieros? Para quienes no nos comprendan el término de instrumentos financieros, vamos a hablar de las cuentas por cobrar, que son un instrumento financiero del día a día. Todas las personas, todas las actividades que uno realiza, no necesariamente es a con el contado. Se vienen generando estas famosas cuentas por cobrar por las ventas de nuestros bienes, de nuestros servicios. ¿Cómo funciona una NIPS para pymes? Ya que hemos topado esta gran noticia para el sector empresarial y para la profesión contable de que vamos a tener la normativa como debe ser. ¿Cómo se aplica una NIPS para pymes en instrumentos financieros? Bueno, la norma establece, la sección 11 y la sección 12 de la NIP para pymes establecen cuál es el manejo que deberíamos tener con los instrumentos financieros. Fundamentalmente nos habla de que existen dos categorías de instrumentos financieros, una categoría que se llama costo amortizado, en donde están englobados lo que llamamos instrumentos financieros básicos, y una categoría de valor razonable,
que nos habla de aquellos instrumentos financieros que sobre todo se adquieren y que tienen un precio público. Dentro de esta categoría de valor razonable vamos a tener dos subcategorías. ¿Qué es valor razonable, Antonio, para la gente que no Valor nos entiende? razonable es el precio que tiene un activo, un bien o un servicio en un mercado, donde existen compradores y vendedores informados. Estamos hablando que un valor razonable vendría a ser como el valor de mercado en que comprador y vendedor pacta, ¿sí?, de manera libre y de manera voluntaria. Sí, se podría decir que también es el precio que un tercero está dispuesto a pagar por los bienes o servicios que se Así comercializan. es. Bueno, tenemos dos categorías entonces en valor razonable, una que nos habla de cambios en resultados y otra que nos habla de cambios en patrimonio a través de un ORI, de otros resultados integrales. En la categoría de costo amortizado vamos a englobar lo que se llaman los instrumentos financieros básicos, que básicamente es el efectivo, las cuentas por cobrar, los préstamos, las inversiones en títulos de deuda, inversiones en títulos de capital que no tienen un precio público, los proveedores, las obligaciones que una compañía puede emitir e inclusive el capital, si es que pensamos desde el punto de vista del patrimonio. La definición que trae la norma para un instrumento financiero básico me dice que un instrumento financiero es un contrato que da lugar a que una entidad registre un activo y simultáneamente otra entidad registra un pasivo patrimonio. Entonces la clave aquí es el contrato. Cuando hablamos de un instrumento financiero necesitamos un tercero, obligatoriamente. A veces tendemos a confundirnos cuando vemos una provisión y pensamos que se trata de un instrumento financiero. No, siempre debe existir un contrato y un tercero de por medio. Este contrato desde luego va a tener un precio que normalmente la NIB le define como flujo contractual, o sea, es el valor del contrato. Tal vez el contrato más sencillo que conocemos es una factura que da lugar a una compra, ¿sí?, que da lugar a una cuenta por cobrar en una entidad y una cuenta por pagar en otra. Así de fácil, así lo es. Entonces tienes el precio, tienes el plazo, ¿sí? Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que el plazo tiene que ser un plazo de mercado, ¿sí? Y si te excedes de 12 meses, estás hablando que se trata de un plazo de financiamiento o un acuerdo de financiamiento. Y tienes desde luego el objeto como cualquier contrato en general. Ahora, todos los instrumentos financieros que están englobados en esta categoría que se llama costo amortizado, entonces tenemos que observar los siguientes puntos. Primero, debemos estar claro con la definición. O sea, ¿qué es un instrumento financiero? Y debemos estar informados de cuáles son los contratos que ha firmado la entidad. Lo principal que te pide la NIPS para pymes en instrumentos financieros, ¿qué debo aprobar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué procedimiento debo tener? La norma contable establece algunos momentos. El primero es la medición inicial. En la medición inicial lo que hacemos es valorar la transacción que se lleva a la contabilidad. Y ahí tenemos una política que es básicamente valor razonable. La norma me dice que todo instrumento financiero que se registra se debe medir por su valor razonable, incluyendo los costos de transacción, exceptuando de los costos de transacción a los instrumentos financieros que se miden con valor razonable con cambios en resultados. El costo de transacción viene a ser la comisión, las comisiones, tasas, contribuciones que pagamos por instrumental operación. Entonces, cuando yo registro, por ejemplo, un préstamo por $100,000 que recibo de una entidad financiera y la entidad financiera me ha descontado por costos de transacción, qué sé yo, $1,500, que puede ser una contribución a Solca, un seguro, qué sé yo. Entonces, cuando registro esta transacción, voy a hacer efectivo 98,500 contra préstamos. Correcto. Antes, ese costo de transacción de 1,500 lo reconocíamos como un gasto directamente. Hoy lo que va a pasar es que se va a fusionar ese costo de transacción con el gasto financiero, ¿sí? Y vamos a distribuir ese costo en el tiempo, aplicando el método del interés efectivo. Yo creo que estas normas pymes o completas, lo que buscan es que las transacciones se reflejen tal y como son. Desde luego. Tal y como son. La contabilidad tiene que ser tal y como es. Cómo se da en el tiempo, cómo se reconoce inicialmente, cómo se reconoce posteriormente, que se refleje lo que estamos haciendo. Sí, yo diría que tal vez en la medición inicial es muy poco probable que alguien se equivoque. Fundamentalmente los errores se cometen más en la fecha del balance, cuando la NIP para pymes nos habla de la medición posterior. Y claro, en la fecha del balance el propósito es que los instrumentos financieros, sean estos activos o pasivos, queden medidos, queden valorados a su valor real, a un precio justo. A un precio justo, un valor razonable. Y precio justo, por ejemplo, en un pasivo, es el valor que yo tendría que pagar por ese pasivo si en la fecha del balance la compañía liquidara. O sea, en el caso de un proveedor, si yo tengo una factura por pagar de 100, entonces el precio justo va a ser 100.
Excelente. El problema está en los activos, realmente, Mira, donde hay varias variables que hay que tomar en cuenta. Mira qué para la interesante, con la clase que tú nos has dado, porque para mí es una clase, definitivamente es importantísimo en cualquiera de las normativas que te encuentres, NIFs completas o NIFs para pymes, de estar actualizado. Quiero que te despidas haciendo una invitación, porque tú me has comentado que el día viernes en el Colegio de Contadores Públicos del Pichinchi del Ecuador se va a realizar una casa abierta del conocimiento, en donde van a participar los principales organismos de control y los instructores del Colegio de Contadores para resolver dudas, inquietudes, preguntas. Va a estar la Superintendencia de Compañías, Servicios de Rentas Internas, la Fiscalía General del Estado, la Superintendencia de Bancos, del IES, instructores del colegio, y que esta es una casa abierta para que vengan contadores y no contadores a hacer sus preguntas, a tener esas dudas resueltas, y que es una casa abierta importantísima, que lo hace una vez al año el Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador, día viernes 20 de septiembre, de 8 de la mañana, de 9 de la mañana, a 2 de la tarde. Hazles una invitación para que toda esta gente que nos esté escuchando pueda ir con toda confianza, porque esta es una feria, una casa abierta del conocimiento. Sí, sin duda, una de las labores que tiene el Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador es llegar con el conocimiento a todos lados. Y la casa abierta es una oportunidad para poder preguntar en vivo a especialistas en diferentes áreas, tanto que trabajan en el sector privado como que trabajan en el sector público. Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador, Iñaquito Villalengua. 9 de la mañana a 2 de la tarde van a estar muchos organismos de control, como los propios instructores del Colegio de Contadores, satisfaciendo las dudas e inquietudes de manera gratuita para sus agremiados y quienes no sean agremiados. Importantísimo para mí, como siempre, decirles que es un privilegio, un placer, como siempre, darles de primera mano las principales, hablemos, cambios en el marco regulatorio vigente, y como siempre, decirles que les espero en una edición más de Tributación de Hoy. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.